Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar acá, habiendo sido invitado por Miguel para esta charla. Bueno, la verdad es una alegría poder compartir este momento. Y también quería agradecer y sobre todo felicitar a la Sociedad Central por este ciclo de reuniones, de encuentros, que es más informal, no es ya la charla de los maestros mostrando obras, sino podemos de alguna manera descubrir los procesos internos que llevaron esas obras y cuál es, digamos, la característica de esas personas que después llegaron a ser, digamos, importantes en la arquitectura nacional por algo. Entonces es interesante que podamos preguntar, primero yo, en la segunda parte sería interesante abrir el juego y que ustedes puedan anotarse algunas preguntas y también formularlas y generar un pequeño debate al final. Así que bueno, por un lado eso, por otro lado comentarles que con Miguel nos une una relación muy larga de más de 20 años, que empezó en el año 85, cuando empecé apenas con 18 años diseño 1 en la facultad, en el taller de arquitectura 1, me anoté en la cátedra y bueno, casi sin saberlo pasé mis primeros 5 años, los 5 años de la facultad en la cátedra, ¿no? De 1 a 5, después como docente. También tuvimos una relación laboral, hicimos un edificio juntos, proyectos, algunos concursos. Y bueno, al día de hoy que somos compañeros ahí en la facultad con la pasión que nos une por la docencia y también muy amigos. Bueno, aquí les presento al arquitecto Roca. Para mí es muy insólito este formato de entrevistados, ¿no? Uno ve solamente a los famosos, digamos a los ricos y famosos, entre comillas, y con mal sentido, o sea, con sentido peyorativo, haciendo este tipo de show. O sea, no sé qué vamos a hacer de esto, o sea, vamos a ver qué sale, ¿eh? Vamos a intentar. Tengo plena confianza que acá a Horacio se le va a ocurrir alguna forma de tornar esto algo que no sea tan banal, ¿eh? Que sea, por lo menos, que tenga algún interés. Bueno, Miguel, podemos empezar por los primeros pasos. Tu niñez, tus primeros días de colegio, tu formación. La verdad que no me acuerdo mucho de ese periodo, o sea, lo tengo tan remoto que no me acuerdo de cuando eran los primeros días de colegio. O sea, simplemente me acuerdo que mis colegios, curiosamente, están en 3 manzanas contiguas. O sea, yo hice la primaria en un colegio que se llama Colegio Olmos, que hoy día es un shopping, ¿eh? O sea, nosotros tenemos el privilegio de haber vivido una década especialmente mercantilista, en que se pudo concesionar escuelas, ¿eh? Entonces, esta es una escuela primaria que se transformó en un shopping. Al lado de esa manzana está la manzana de las Luces, en Córdoba, donde está el Colegio Nacional de Montserrat, que depende que es igual que el Buenos Aires de aquí, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí hice el secundario. O sea que pasé 5 años o 6 años en una, y después tuve tanta imaginación que me fui a la manzana del lado. Y después, como no me alcanzaba la imaginación más, me fui a la manzana de atrás. Entonces en la manzana de atrás estaba la Facultad de Arquitectura. O sea que en 3 manzanas se resolvió toda mi formación, ¿no? Ahí falta contar alguna anécdota que completa esa historia, ¿no? ¿Cuál? La que me contaste hoy a la tarde. Ah, me di cuenta. Después de 20 sí. años me contó la anécdota completa. No, claro. Mi novia y mi mujer viven en la manzana del lado. Vivían en la manzana del lado. O sea que yo no tuve mucha imaginación, ¿eh? O sea, me manejé siempre en un marco muy limitado, muy acotado. Y tampoco he tenido mucha imaginación en la vida. O sea, nací en una esquina, en una casa que hizo mi padre. Después me trasladé al lado, y como no me da para más la imaginación, me hice un edificio al lado, donde vivo. O sea, que de donde nací a donde voy a morir debe haber 50 metros, ¿eh? O sea que me he desplazado mucho en mi vida. Pasamos a los padres. Uno tiene padres sanguíneos y a veces aparece un tercer padre, a veces muy fuerte, un maestro.
en tu vida el amigo de tu padre era un personaje fantástico, ¿no? No, yo creo que efectivamente no hay escuela de hijos y no hay escuela de padres, ¿no? Pero para mí fue muy importante la relación especial establecida en mi casa y en mi caso entre mis padres, que era uno arquitecto y el otro y mi madre pintora, que amaban mucho la literatura, la jardinería, y que los convocaba fundamentalmente el construir el paisaje de Calamuchita, ¿no? O sea, construir esta casa paterna. Y los acompañaba siempre un escritor entrerriano de Villaguay, o sea, no era de Concordia, o sea, ni de Paraná, o sea, porque acá hay de Concordia y de Paraná, era de Villaguay. Y no conozco Villaguay, pero sí conozco lo importante de Villaguay, que es mi amigo Castelo. Se llamaba Humberto Castelo. Le decíamos Castelo nomás. Y Castelo era un libre pensador, un intelectual de fuste, muy marxista. Muy marxista, y mi padre muy ateo, y muy al mismo tiempo más bien de un ala radical, diría. Y mi madre, en cambio, fundadora del Partido Demócrata Cristiano, allá en los años 50, muy devota cristiana, o sea, muy católica, pero profundamente católica. Y bueno, yo me crié en ese ambiente, o sea, me crié entre tres, digo, en una pareja particular que eran mis padres y este gran amigo que era soltero y que tenía la particularidad de que compartíamos el cuarto. O sea que convivimos durante muchísimo tiempo compartiendo el cuarto de huéspedes. Y siempre él tenía una serie de virtudes, entre ellas era levantarse a las 6 de la mañana y tomar mate y leer en el paisaje de Calamuchita. Entonces leíamos todos los días a las 6 de la mañana, nos levantábamos, leíamos hasta las 8, 8:30, y luego tomaba mate a la tarde. A las 4 de la tarde también tomaba mate y leía. Y leía en voz alta. Entonces yo desde los 7 años escuchaba a este segundo padre leyendo Ulises de Joyce, leyendo El Quijote. Y me pregunto qué es lo que percibiría yo en aquel entonces. Seguramente poco, ¿eh? Pero lo importante es que estaba sometido a eso, o sea, no tenía más remedio, porque el programa con mi amigo, el amigo de mi padre, era tomar mate. Entonces era la complicidad entre el mate, la hora, la madrugada, esta cosa de ser compinche de alguien mayor, que no es el padre, entonces que es un padre adoptivo. Eso es lo que genera una relación muy especial. Y sin lugar a dudas es una de las relaciones que más me han marcado. Mi padre, digamos, era un gran arquitecto, pero amaba el paisajismo, el urbanismo, la cultura, todo le resultaba, nada le resultaba ajeno. Y tenían como esta vocación de irse todos los sábados y domingos al campo. O sea, sábados y domingos me recuerdo que mi padre recibió un telegrama, yo me recuerdo haberlo visto en el estudio, así, un telegrama colacionado, decía, qué disgusto que voy a tener el lunes. Pero no lo abría el telegrama, ni siquiera tenía la más mínima curiosidad. Yo no sabía lo que era un telegrama colacionado, ¿eh? Después me enteré que lo que era eso, ¿eh? Pero oía esta frase siempre, porque tenía una empresa constructora, ¿no? También, entonces seguramente había colacionado, vaya a saber de qué tipo, ¿eh? Lo interesante era que no le daba ninguna importancia, así que disgusto que tener el lunes, y salía directamente para el campo. Y llegaba al campo, y mi padre venía ya con una idea fija, o sea que no se sacaba ni la corbata ni el saco, posiblemente sí, al final se sacaba el saco, iba directamente a cometer un espinillo o un tala, un moradillo, alguna cosa que tenía que cortar y con una pala y otra gente a cavar un pozo, ¿eh? Donde iba a plantar algo. O sea que ya venía programado para hacer eso. Mi madre, que venía programada para hacer el jardín, y este amigo Castelo, que lo acompañaba fundamentalmente, hacía también el jardín, no hacía tanto la plantación. Pero esta construcción de un mundo y un paraíso
en tierra por parte de los padres es una experiencia única. Yo creo que eso me marcó muchísimo. O sea, también, vos tenías tu casa en Córdoba, donde vivías todos los días de la semana, y ahí también se juntaban escritores y también pintores. Tu madre pintora, y ahí surgieron las pasiones, ¿no? Este era el núcleo básico, digamos, pero ese núcleo resistente de la familia estaba acompañado de una cantidad de amigos que giraban en torno a esto, o sea, amigos pintores de mi madre, amigos escritores, amigos de mi padre, otros o políticos, o lo que fueran, o sea, que todos venían a parar a casa, ¿no? Entonces, y lo único que podíamos hacer los chicos era escuchar nomás, no teníamos otra cosa que hacer, no nos quedaba otra opción. Y yo me recuerdo que en invierno, cuando íbamos, hacía mucho frío en la casa, y no había calefacción, había nada más que la chimenea del fuego del estar, y luego había un sol de noche y unas velas. Entonces, si queríamos jugar y hacer ruido, teníamos que ir a jugar en medio de la oscuridad en unos cuartos que estaban al fondo, ¿no? Entonces, encontrábamos como mucho más acogedor estar al lado del fuego, cerca del fuego, pero teníamos que guardar silencio. Entonces, ¿qué pasaba en esas horas? Que desde que se caía el sol, que se veían las 5 o 6 de la tarde, 6 en invierno, hasta las 8 o 9 de la noche, leían una obra de teatro todos los viernes y sábados, ¿no? Entonces, cada noche yo estaba sometido a soportar una obra de Saroyan, de William Saroyan, otra, me acordaba en aquel entonces, de Jean Anouilh, otra de Sartre, otra de Camus, otra de O'Neill, ¿no? Entonces, estar sometido, no hay nada más fantástico que estar sometido a estos estímulos. Yo en ese momento ni me daba cuenta, no sabía qué es lo que estaba pasando, simplemente estaba sentado ahí y entendía que ir a jugar al fondo no le veía la ventaja, porque nos íbamos a aburrir y al mismo tiempo íbamos a apagar la vela en el primer golpe de almohadas, y ahí nos íbamos a quedar sin luces y nos íbamos a morir de frío. Entonces nos quedábamos ahí. Entonces todos estábamos sometidos a este bombardeo de imágenes y de grandes obras. Entonces esto nos marcaba en la literatura, pero al mismo tiempo había como debates políticos, ¿eh? Y esto era sumamente importante. Escuchar a 3 universos culturales tan distintos como el de mi madre, católica, mi padre ateo, el amigo marxista, cada uno diciendo cosas distintas, pero respetándose, entendiéndose y entendiendo el discurso del otro a partir del gran respeto y del cariño que se tenían. Y esto yo creo que esto me ha marcado más, no solamente la singularidad de esas noches y la riqueza de escuchar una obra de Saroyan y de descubrir un mundo, ¿no? O sea, una obra de O'Neill, que luego pasaron 10 años hasta que volviera a leer O'Neill o Saroyan de manera sistemática y lúcida, digamos. En ese momento era simplemente estar sometido a la exposición de estos pensamientos. Pero luego ver el debate político, ¿eh? El debate sobre ideas. Y esto para mí, me marcó fundamentalmente porque creo que nos hizo, en buena medida, sumamente tolerantes, sumamente respetuosos de las opiniones ajenas, ¿eh? Y de los valores ajenos. Miguel, si tu pasión es por la escritura, por la lectura primero, ¿no? Por la literatura y por la pintura, surgieron ahí en Calamuchita en tus primeros años. ¿Cuándo surgió la pasión por la arquitectura? O sea que no fue directamente después del secundario, hubo un paso intermedio, un viaje. Así es. La pasión por la literatura y la pintura me acompañó desde la infancia. La pintura, porque salía a pintar mi madre, hacía pintura al exterior, era muy común en esa época, y había un amigo importante que se llamaba Larco, un gran pintor acuarelista porteño, que pasaba un mes, por ejemplo, en casa. Entonces salían a pintar, y yo me plegaba, o sea, era el gran programa para mí era salir a pintar con ellos, ¿eh? Era una cuestión de mayores, era encontrarse con los mayores, pero yo estaba sentado a un lado, pintaba lo mío y yo pintaba lo suyo. Lo interesante era de que salía con distintos, y como cada uno tenía alguna inquietud uno tenía ganas de comunicarse, entonces uno preguntaba cosas y los otros los miraban con bastante interés,
lo que es normal, ¿eh? O sea, creo que entre todos los humanos nos interesa muchísimo ver a los otros, ¿eh? Y comunicar nuestras experiencias. En consecuencia, claro, ahí se me desarrolló la pasión de la pintura. Castelo, que me decía invariablemente: ¿qué leíste esta semana? Vos sabés que esta semana estuve tan mal de tiempo que no pude leer nada. Ah, no, está muy mal eso. Esto me lo decía, supongamos, cuando tenía 25 años, ¿no? O sea, ¿qué tenés leído de Barthes? Y he leído nada más que Sarrazin de Solá. El comentario dice: no, dice, vamos a leer ahora, en el mate vamos a leer una buena obra de Barthes. Y comenzamos, entonces cada vez que uno aflojaba la atención o aflojaba el interés por algo, había siempre esta ayuda descomunal de alguien que estaba interesado en que no decayera el entusiasmo por el leer. Entonces Castelo siempre decía, siempre se inventaba algún latinazgo, ¿no? Entonces decía: nulle die sine linee, algo así, ¿eh? Ningún día sin una línea. Citaba, como hacía Borges, así que se inventaba un autor, ¿eh? Entonces hacía un latinazgo y se inventaba un personaje. Una cita apócrifa. Sí, siempre eran citas apócrifas, y más que el latín eran, yo diría, aludían, ¿eh? Me hacía acordar siempre un cuento que decía Unamuno, y la mujer, ¿no? Entonces la mujer le decía: marido, vamos a dormir, si me lo dices en latín me acuesto. Entonces parece que la mujer le dice: maritus acostatibus. Dice: bueno, no será latín, dice, pero alude. Y se fue a acostar. O sea, me hacía acordar más o menos a eso, ¿no? A esa anécdota de Unamuno. Y efectivamente, como decías vos, toda esta contaminación hace que uno, al principio me gustaba pintar, me gustaba escribir, me gustaba leer, pero de arquitectura no se me había cruzado. O sea, yo estudiaba todas las cosas con el mismo entusiasmo. Entonces estudiaba química, ¿eh? Para muchos de acá les resultará complicado entender esto, ¿eh? Pero yo era buen estudiante, entonces me estudiaba la química con la misma pasión que estudiaba historia, o con la misma pasión que estudiaba geografía. Como todo me parecía interesante, simplemente que, por cierto, no me identificaba con la química, pero como tenía que estudiar, lo estudiaba, ¿no? Y finalmente digo, si ya que la tengo que estudiar, no me entusiasmo, me voy a morir, ¿eh? Entonces me entusiasmaba todo el tiempo. Entonces, qué importante que es saber química, qué importante que es hacer física. Y bueno, a través de convencerme, de autoconvencerme, estudiaba todas estas cosas. ¿Qué pasó entonces? Que efectivamente con la arquitectura fue producto de un viaje. Efectivamente, como dijiste vos. Italia, ¿no? Un viaje a Italia, sí. Cuando tenía 16, 17 años, estaba por entrar a la facultad, ya casi, hice la exposición de cuadros y vendí todo. Seguramente a nadie importante, seguramente a todos los amigos de mi padre. No, si no conocían qué mercado podía tener una obra mía, ninguna. Entonces me imagino que se las revendió a todos, como todos. Así como en las primeras casas las hacemos a las tías, a los padres, a los hermanos. Bueno, lo mismo pasaba seguramente con los cuadros. Pero lo cierto es que esta exposición fue para mí un éxito, ¿eh? O sea, porque vendí todo y me junté con plata, pero me alcanzaba la plata. Entonces decidí viajar, irme a Europa. Claro, pero era menor de edad, entonces no me daban permiso. Entonces mi padre dice: pero te voy a dar permiso. Dice, yo iba solo. Entonces me dice: bueno, yo te voy a dar permiso, pero solamente si vas a un solo país. Claro, uno dice, estos padres de uno, ¿no? Las ocurrencias. Yo que tenía pensado ir a París, Londres, claro, Roma, Florencia, cualquier cosa, Madrid, Barcelona. Claro, imaginemos el primer viaje de uno a Europa. Uno quiere ir a todas partes, ¿eh? Y bueno, y mi padre fue terminante. Sí, podés viajar, pero vos elegís el país, uno solo. Bueno, en ese momento a mí me interesaba más que nada la pintura y la filosofía, ¿eh? Entonces, ¿qué me pasó? Filosofía, porque estudiábamos filosofía también en la facultad, ¿eh? No en la facultad, en el colegio secundario. El colegio secundario era muy bueno, era un colegio malo porque tenía latín 5 años, ¿eh? Y griego no sé cuántos años.
era tiempo perdido todo, salvo para la etimología en filosofía, nada más. Pero no es que porque le estudiábamos mal, fundamentalmente, no es que esté mal que se enseñe griego o latina, estaban mal enseñadas. Y todas las cosas mal enseñadas son muy aburridas. Bueno, entonces esta era realmente soporífera. Bueno, entonces decidí ir a Italia porque me pareció que ahí es donde estaba la mayor cantidad de pintura. Entonces dije, bueno, voy a ver lo que me interesaba, que era el tema de la pintura. Y bueno, entonces me hice un viaje a Italia por 3 meses en barco. Era un barco en tercera clase, y viajaba en tercera. En esa época había tercera en los trenes, había primera, segunda y tercera. Mi plata me alcanzaba nada más que para la tercera. Y además no me alcanzaba nada más que para pagar, me recuerdo, el desayuno era un vaso de leche, caliente. Yo tomaba leche siempre. Seguí tomando leche hasta los 30 años. Luego, el almuerzo era un plato de espagueti. Esa parte no te la vamos a creer, Miguel, la de la leche. Que tomabas leche no te lo vamos a creer, ninguno de los que estamos acá, que te conocemos. No, tomé 30 años leche, Claro, no tomaba ni alcohol yo, no tomaba vino, tomaba leche, Claro, ahora me estoy tratando de recuperar tiempo perdido. No, pero lo cierto es que el viaje fue fantástico porque a raíz de tuve que aprender todo. O sea, primero que hablaba en inglés y francés, que es lo que se hablaba en casa, porque mi madre había vivido 8 años en Francia y mi padre otro tanto en Estados Unidos, era arquitecto de Estados Unidos, no era arquitecto en Argentina. O sea, que tuve que hacer después la reválida. O sea que fue una situación como muy, muy curiosa, pero como esto, mi madre nos exigía que habláramos francés con ella, y mi padre que le habláramos inglés. Entonces, claro, yo la única cosa que sabía era hablar inglés y francés, que además se enseñaba muy bien en el Colegio Nacional de Montserrat. Mientras el latín se enseñaba pésimo, francés era excelente e inglés era excelente. Entonces llegué allí y hablaba en eso, porque nunca había oído hablar en mi vida en italiano. No sabía, nunca en mi vida había conocido a alguien que fuera italiano o que hablara en italiano. Entonces cuando llegué, claro, todo era inglés y francés, me costaba el doble. Claro, a las 24 horas de estar en Italia me di cuenta que así no podía ir, que el presupuesto no alcanzaba para esta cosa. Entonces decidí aprender el idioma. Y bueno, aprender el idioma fue bastante rápido, digamos, porque uno entraba al cine a las 4 de la noche. Esto era en diciembre, imaginemos diciembre en Italia. A las 4 de la tarde no quedaba ni una sola luz. Los museos estaban cerrados, todo estaba cerrado. El país se cerraba. Entonces yo me iba al cine y en continuado me veía 2 veces la misma película. Todo doblado en italiano. O sea que lo veía Clark Gable diciendo más calzone, cosa me hai fatto, vedresti. Claro, entonces a fuerza de escuchar estas cosas que eran tonterías y fácilmente comprensibles, y además de buscarse alguna amiga por ahí y conocer a alguna persona más, bueno, rápidamente se aprendió el idioma, ¿no? No sé, que digamos que a los 15 días ya estaba más o menos. Bueno, pero después de 3 meses es el italiano que sigo hablando hoy día, o sea que no pasó mucho. Pero ¿qué pasó? ¿Qué relación tenía esto con la arquitectura? Que efectivamente yo iba a todos estos lugares yo iba a ver pintura, iba a Orvieto a ver Luca Signorelli, no iba a otro objetivo menos noble. Pero resultaba que cuando iba a Orvieto, llegaba a esta ciudad y me encontraba con una ciudad montada en una plataforma, en una montaña, en una meseta fortificada y luego en una catedral gótica fantástica. Entonces, ¿qué es lo que dibujaba? Me daba cuenta que dibujaba, yo no tenía máquina de fotos ni nada, por cierto, que tenía bloques de dibujo, eso es lo único que tenía. Entonces, en lugar de ponerme a dibujar la pintura, dibujaba la arquitectura. O sea, me ponía a dibujar la fachada del Duomo y me doy cuenta que acertado que era eso. Entonces, luego voy a San Pedro, me recuerdo, ¿y qué me voy a poner a dibujar? ¿Una escultura de Miguel Ángel? No me parecía muy pertinente. En cambio, la plaza de Bernini me parecía descomunal. Y además, como no tenía ni idea yo de arquitectura, no sabía nada, ¿no? Pero
me daba cuenta que el 80% de lo que veía era arquitectura, era ciudad, era grandes obras de arquitectura. Entonces de repente me descubrí que nada de esto me era ajeno y que todo me estaba motivando profundamente, mucho más que la pintura. Pero de todas formas, cuando volví no estudié eso, iba a estudiar filosofía, ¿eh? Y estudié filosofía, y estudiaba arquitectura, porque después me dije, no, ¿qué voy a hacer? Si estudio filosofía no voy a poder vivir de eso, ¿eh? ¿Y tus pasos por la carrera? Y después tu viaje de vuelta. No, después a mi regreso, entonces entré a las dos cosas juntas, ¿eh? Pero me costaba tanto llevar las dos cosas que al principio me demoré un poco y después ya filosofía la seguí de manera más informal y arquitectura, claro, la arquitectura demanda todo, ¿no? Demanda todo el tiempo disponible y más. Entonces cuando se agotó toda la vida, nos hace falta otra vida para seguir estudiando arquitectura, ¿no? Entonces así sí, nació la pasión, pero fue a causa de este viaje sabio de mi padre, de que me obligó